No cabe. Vas a llegar muy a tiempo a tus... Pues sí. No, no problema. Para él. Ahí está. ¿Sí, no? ¿Así? ¿Mejor? Perdón, es que yo soy... No soy inteligente. A ver. Hagamos. Está curiosa esta cosa del diablo. A ver si lo oímos. No, hombre, ¿qué te pasa? Así, según yo, cerrado. Ya, me verdad. A ver, sostén esto. No, flaca, no se puede este celular. A ver, espérate, igual y se le quitó la funda. Duro. Ahí está. No, ya no se De puede. hecho, Pero no, ahí es el punto adecuado. déjalo. O sea, así está bien. Ándale. Tú lo que quieres presión. No lo hacemos lo suficiente como para sentirse de verdad hacer así. Hijo, ¿por qué no? Bien, entonces, lo que es el representante común, ya el autor ya había tratado ese tema, a veces como que los está repitiendo, y entonces, ¿quién es el representante común, Félix? Cuando hay diferentes actores de una misma parte. Diferentes actores. Es un mismo, varios. Es diferente. Okay. Varios actores de una misma parte y creo que es obligatoriamente tienen que tener todos un mismo representante. Sí, pero no es suficiente con que haya varios actores o varios demandados. Debe haber una cualidad más. Que sea la misma acción o la misma excepción. Entonces, quizás son varios, pero ejercitando la misma acción o la misma excepción, ¿ok? Y más adelante por ahí el autor te dice, si no, se va a hacer un relajo. Bien, entonces te dice, el representante común puede haber sido nombrado de dos formas, o a causa de dos razones. ¿Cuál es? Si checaron en Facebook Sí, ya lo chequé. ¿Por los interesados o por el juez? Ajá, que lo hayan nombrado los interesados o que lo hayan nombrado el juez. Y entonces eso es muy importante por lo siguiente, por las facultades que va a tener. Si lo nombraron ellos mismos de entre, vamos a decir, son 4 demandados o 4 actores, si nombraron a uno de ellos como representante común, ¿qué facultades va a tener? Ahí está la primera bronca, ¿no? Porque es distinto a si el juez lo nombró. Si el juez lo nombró de entre uno de ellos, Que no puede desistirse. ándale. Entonces, en principio, como es una de las partes, va a tener las mismas facultades que cualquier parte. Entonces dice, excepto algunas. Entonces te dice ahí, te lo voy a decir varias veces, ¿verdad? Entonces te dice, el representante común puede ser nombrado por los interesados, pero debe tener todas las facultades necesarias para proseguir el juicio. Pueden también nombrar un mandatario judicial, lo estaría comentado, que un mandatario es un apoderado, a alguien que le dan la facultad de representarlos. Entonces puede ser que ese mandatario judicial no sea ninguno de ellos, es un tercero. Y entonces dice que lo representa a todos. La diferencia entre el representante común y el procurador judicial, el procurador es el mandatario, ¿okay? Es que el primero debe ser parte del juicio y el segundo puede ser un abogado a quien se le otorgan poderes. Dice, si los interesados, te dice más adelante, el juez los previene a los demandados o a los actores, tienen que nombrar un representante común
y ya sea que aún sean, ellos elijan a uno de entre ellos, o bien nombran entre todos a un apoderado, pues cualquiera de las alternativas. Pero te dice entonces en el siguiente artículo, en el siguiente párrafo, te dice, si no nombraron ellos ninguno, entonces ¿qué hace el juez? Nombra uno de ellos. Ok, es decir, si los interesados en el tercer día de los parasitos no hacen elección de representante ni nombran del procurador, el apoderado, ¿okay? O no se ponen de acuerdo, entonces el juez va a escoger entre los propuestos o a cualquiera de ellos. ¿Ok? ¿Sabes qué? Si ellos propusieron, unos propusieron a uno y otros propusieron a otro, entonces el juez va a elegir. Y si no, el juez lo elige. ¿Sabes qué? Tim Marín, a ti te tocó papá, para que andes y ya, ahí se va a hacer. El representante común que designa el juez tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por sus propios derechos. Por eso te decía, en el primer caso, cuando nombran uno de ellos, es como si cualquiera de ellos va a tener todas las facultades. Y te decía particularmente, una de las facultades que tiene que tener, porque ahorita hace rato te dijo el autor, debe tener todas las facultades necesarias para proseguir el juicio. Y una de las más importantes, ¿cuál será? De un representante común. Ya se va a representar a todos, pero una de las facultades más importantes que debe tener para continuar el juicio. Capacidad. Entonces vimos la clase pasada lo que era la confesional. ¿Ok? Entonces es muy importante, por ejemplo, el que sea representante común va a tener facultades para confesar en nombre de todos. Acuérdate, la confesión nada más puede tener lugar cuando son hechos propios. Tú no puedes confesar un hecho de un vecino, de un no. Tú vas a confesar lo que a ti te consta. Yo vi que el vecino, es un hecho propio que tú viste, pero lo que se está confesando es que tú viste. ¿Ok? Bien, insisto. Entonces, por eso dice el autor, el representante común va a tener todas las facultades necesarias para proseguir el juicio. Una de ellas es que él puede ir a una audiencia y confesar hechos que le compete exclusivamente a las partes. También lo que denominó el juez. No, sí, también va a ser, pero no va a tener otras facultades. Ahí voy. Entonces te dice, si el representante común que designa el juez tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho. Si el juez nombró de entre uno de ellos, ¿ok? Si fue uno de ellos, es como si ellos lo hubieran nombrado. Entonces tiene la facultad de confesar, que es una de las más importantes. Lo que él dijo les puede perjudicar a los demás, sí o no, que es la parte más importante de la confesión. ¿Ok? La confesión nada más te perjudica, la confesión no te beneficia. Si tú dices que pagaste, te están reclamando, no pagaste, y yo dije, sí pagué, eso no te beneficia en nada, y entonces no es una confesión. La confesión nada más tiene el efecto de perjudicarte. Nada más si tú dices, no pagué, entonces eso sí lo toma en cuenta el juez. Entonces todo lo que digas que te favorece no es confesión. La confesión nada más tiene el efecto de perjudicarte, de tomarse en cuenta en lo que te perjudique. No cumplí, no llegué, no hice eso, lo que te perjudique. ¿Okay? Bien, entonces se dice, si el juez nombró, va a tener todas las facultades, excepto la de desistirse. Habíamos visto, Olivia, que hay dos tipos de desistimiento. ¿Cuáles son? De acción y o sea, de esa demanda o de acción. De la demanda o de la acción. Entonces te dice, el representante común no se puede desistir más que con permiso de los demás. ¿Por qué? Porque te vas a llevar a todo el encuentro. ¿Okay? No te nombraron de representante común. ¿De la acción? ¿Mandé? Como la ley no distingue, la regla es, donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir. ¿Okay? Si la ley te dice no se puede desistir, como no te dijeron si de acción o demanda, no se puede desistir de ni una ni de otra. Uno no puede hacer diferencias donde la ley no hace diferencias. Entonces va a comprender a todos. Entonces no se puede desistir. Transigir. ¿Qué es transigir? Es llegar a una transacción, después lo van a ver cuando lleguen contratos, y es decir, que lleguen a un arreglo. Él no puede llegar a un arreglo. ¿Ok? O comprometer en árbitros. ¿Sabes qué? Ya no le vamos a seguir el juicio. Nos vamos a ir mejor con un árbitro. Entonces no puede hacer eso. El que nombró el juez no lo puede hacer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son cosas, entre comillas, muy graves, que pueden perjudicar a todos. ¿Mande? El que nombró porque fue nombrado por todos. Y luego finalmente te dicen, el que designe los interesados, exactamente lo mismo, ¿verdad? Tendrá estas últimas facultades si expresamente le fueron concedidas. Bueno, casi prácticamente la misma regla. ¿Okay? Si lo nombraron los interesados o no nombraron el juez, finalmente no tiene esa regla. A menos que expresamente
se la hayan dado los interesados. Sabes que tú sí te puedes desistir, tú sí puedes llegar a una transacción, a un arreglo, o puedes comprometer en algo. Pero si no se lo dieron expresamente, no la tienen, por default no la tienen. O sea, es lo mismo con los del juez o Prácticamente es lo mismo, nomás que la diferencia es que en el caso del juez nunca la va a tener, esas tres facultades, y en cambio en el caso de los interesados la puede llegar a tener si expresamente se la dieron. Entonces, en algún momento les dije de eso que le llaman cláusula especial. Si a alguien lo nombran mandatario, si a alguien lo nombran, en este caso mandatario judicial para que lo represente en juicio, es necesario que expresamente le hayan dicho, puedes hacer eso, expresamente. Si no se lo dijeron, no lo puedo hacer. Tú las puedes todas como Superman y quién sabe qué. Si no le dijeron expresamente, tú puedes transigir, tú puedes, no lo vas a poder hacer. Entonces, este artículo del Código Civil te dice qué cosas requieren cláusula especial. Y entonces, si alcanza a ver ahí atrás, no. Acá están a leer. Bueno, 2481. El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino en los siguientes casos. Estos son los casos donde se requiere que expresamente en el poder le hayan dicho, tú puedes hacer eso. Expresamente. Si no lo dijeron expresamente, no lo puede hacer. ¿Qué cosa es? Desistirse, no te dice si de demanda o de acción. ¿Ok? Transigir, llegar a un acuerdo. Comprometer en árbitros, tampoco puede. Absorber posiciones. ¿Qué es absorber posiciones? Contestar preguntas en una prueba confesional. Si expresamente no le dijeron, tú puedes contestar preguntas en una confesional, no lo puede hacer. ¿Okay? Necesita que expresamente se lo hayan dicho. ¿Y si lo hace solo? Y si el juez lo permitiera, finalmente no va a tener efectos. ¿Okay? Ahí voy. Entonces te dice, fíjate, dice, puede absorber posiciones, mas no se requerirá poder o cláusula especial para articularlas. Puedes hacer preguntas, pero no puedes contestarlas. Antes la ley decía, ahí te dice que está reformado en el 2016, antes la ley te decía, se requiere cláusula especial para articular y absorber posiciones, tanto para poder formular preguntas en una confesional a la parte contraria, como para contestar las preguntas que te está haciendo la parte contraria, se requería cláusula especial. Si no la tenías, no podías hacer ni una ni otra. Pero ahora la ley te da chance y dice, bueno, sí puedes contestarlas, pero no puedes articularlas. ¿Okay? Entonces te dice ahí, para absorber posiciones, requieres cláusula especial, para absorber posiciones, para contestar, requieres que expresamente lo hayan dicho en el poder, pero para formular preguntas no necesitas cláusula especial. Sí. Si tu contraparte eres la parte contraria de tu quien es un representante común, tú quieres hacer una prueba confesional y él no tiene esas cualidades, esas facultades para absorber las posiciones, ¿qué sucede? Si él va a la audiencia a absorber posiciones. Ok. Ajá. Pero si no, ¿cómo sería? Si eres el representante común y tú tienes unos empleos y le quieres hacer preguntas, ¿cómo se contesta? Si no tiene facultades para contestar preguntas, bueno, el representante común sí las puede hacer. ¿Okay? Pero para que pues, tú lo estás cuestionando. Así es. Y él va a contestar. Ajá. Él sí puede contestarlas. El representante común sí puede hacerlas. Ajá. ¿Okay? Pero este es el apoderado. Perdón. Okay. Que hablamos del representante común. No, el apoderado. Este es el apoderado, el que tenga poder, requiere cláusula especial para esto. Para absorber funciones. El representante común no. El Ya, representante común no. el Por eso decía, representante común sí tiene por eso la decía, el capacidad. representante común, como es uno de ellos, Ok. ¿verdad? Puede hacer todo, porque se da cuenta que es uno de ellos, entonces él lo que diga va a perjudicarles a todos. Pero el apoderado, el procurador, sí requiere en este caso de una cláusula especial que lo faculte para absorber posiciones, para En el contestar poder. preguntas, en el poder. ¿Okay? Pero el otro no, porque el otro es uno de ellos, el que nombraron aparte. Te dice para recusar, después vamos a ver que recusar es cuando tú no quieres que determinado juez, o sea, que el juez debe estar impedido para conocer ese asunto, porque es primo, porque es hermano, porque lo que tú quieras. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues tú no debes continuar conociendo este asunto. Eso es recusar. ¿Okay? Bien, para recibir pagos, pues obviamente no. O sea, requiere cláusula especial. ¿Por qué? Porque si ese representante recibe un pago, pues se puede clavar la lana y no se la va a dar a los representados. Por eso requiere cláusula especial. Si ustedes tienen toda la confianza en el que pueda recibir pagos, pues ahora. ¿Verdad? Siguiente dice para los demás casos que te diga la ley. Pues. Más adelante te dicen en el siguiente párrafo que cuando hay un representante común
o un mandatario judicial, nada más con él se pueden entender cualquier notificación. No se pueden entender con ninguno directamente con algunos de los que son parte. ¿Okay? ¿Qué pasaría si le notificas a alguno de los que son parte y no al representante común? Pues no. No tiene efectos, no va a tener efectos. Y es muy común eso, ¿verdad? Vamos a imaginar que hay 4 representantes, hay 4 que son parte, y le notifican a cada uno de ellos, pues no va a tener efectos. ¿Por qué? Porque la única notificación que vale es la del representante común. ¿Ok? Entonces dice, será el único que puede, el siguiente párrafo, será el único que puede representar a los que hayan ejercido una acción u opuesto a la misma sección, hace rato lo decíamos, ¿ok? El representante común, ¿ok? Bien, más adelante te dice que ese representante común o el mandatario judicial, el procurador, es responsable de la negligencia que cometa y por tanto es responsable de los daños y perjuicios que cometa, que realiza. Te dice, el mandatario o representante común podrá actuar por medio de un apoderado o mandatario y autorizar personas. Entonces fíjate eso. Las partes nombraron a un representante común. Ese representante común a su vez puede ser representado por un apoderado. Representando a todos. Representándolo a él, que él es el representante común. Y también A quien está representando el apoderado es a él. Okay, entonces todos nombraron un representante común. Bueno, ese a lo mejor no puede actuar por sí mismo. Cada que vive en otra ciudad o lo que sea, bueno, él nombra un apoderado. Tal día no puede ir a audiencia, bueno, él nombra un apoderado y el apoderado representa al representante común, que finalmente eso representa a todos. Entonces te dice eso, ¿no? El representante común puede actuar por medio de apoderado o mandatario y autorizar personas para oír notificaciones. ¿Te acuerdas que habíamos visto eso? Sí. Que dentro del código procesal se permite nombrar a alguien que represente a la parte del sentido material, y ese es las personas que pueden oír notificaciones. Más adelante te dice la diferencia entre representante común y procurador judicial nombrado por las partes es que el representante común, te lo das cuenta que te repite lo que te había dicho hace rato, tiene todas las facultades generales para pleitos y cobranzas y las especiales que requieren cláusula especial. ¿Cuáles son las especiales? Estas. ¿Okay? Esas son las cláusulas especiales. ¿Okay? Siempre cuando se han nombrado con los mismos. O sea, puede desistirse. Excepto, te dice, ¿no? Con excepción la de transigir o comprometer en árbitros, que es una facultad que solamente puede tener en los casos que precisamente la concedan. Y en otro lugar te lo he dicho, ¿verdad? Que no puede desistirse y que no puede transigir. O sea, pero entonces desistirse sí. Sí puede todo, excepto transigir, comprometer en autos y desistirse. ¿Ok? Bien. El procurador, en cambio, solo va a tener las que le hayan sido expresamente concedidas y en ningún caso, te dice, estas facultades podrán ser insuficientes para tramitar el juicio. Más adelante te dice, lo que hace rato te estaba comentando, la exigencia de representante común o procurador permite hacer todas clases de diligencias a través de ellos, obligando estas diligencias a todos los interesados, sin que sea permitido que se entiendan con estos las diligencias de forma aislada. ¿Ok? Es lo que ahorita te estaba diciendo. Entonces, si hay un representante común, a él le tienes que notificar todo. Y no es permitido que le notifiques en lo individual a los representados. Si se hiciera, no tiene validez esa notificación. Nada más la puedes hacer al representante común. Dice más adelante, escribe el autor un artículo, si será consorcio necesario, activo o pasivo, siempre que sean 2 o más personas, y lo importante aquí es que ejerzan una misma acción y opongan una misma sección. ¿Okay? O sea, no solamente es suficiente con que haya varias partes, no, que ejerzan la misma acción o la misma excepción. ¿Okay? Si tuvieran distintas, no están obligados a tener un representante común. Más adelante te dice, ¿verdad? Si no nombraren, en el siguiente párrafo, si no nombraren los que están en el consorcio, si no nombran un representante, entonces el juez lo va a nombrar. El juez nombra al representante común escogiendo a uno de los que han sido propuestos, y si nadie lo hubiera sido, a cualquiera de los interesados. El representante común que designa el juez tendrá, otra vez te vuelvo a repetir, tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto desistir, transigir, comprometer en árbitros. El que decide, Perdón. Desistir es como deslindarse, ¿verdad? Del caso. así es que retiras, ¿verdad? Retiras la demanda o la acción. O que renuncias, vamos a decir, lo más parecido es la palabra renunciar. Que ya no quiero nada con en esta demanda o esta acción. Yo te había comentado,
Para el desistimiento de la demanda es necesario el consentimiento del demandado. ¿Por qué? Pues porque si no se queda Para el así. desistimiento de la acción no es necesario el consentimiento del demandado. Ay, Para el desistimiento de la demanda sí es. ¿Mande? Porque ya le viste cómo te va. ¿Y qué? Pues La lo acción puedes sí como necesita. otra- Ah, ya, no, al revés. Puedes volver a demandar si te desistes únicamente la demanda. Por eso requieres el consentimiento del demandado. ¿Ok? Porque puedes volver a demandar. En principio no te lo va a dar. Pero si tú te aferras al que sí quieres desistir, que si te quieres desistir de la demanda, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Entonces esto implica tanto como un desistimiento de acción. Porque el demandado no quiere. Pero para desistir ocupas necesitas el consentimiento. De la demanda sí. Y si el demandado no te da el consentimiento y tú te aferras, de todas formas yo no quiero desistir, bueno, eso va a ser un desistimiento de la acción. Porque como el otro no se quiere desistir, pues te va ganando. ¿Verdad? Tú entonces dices, mejor ya no, ya quizás. Síguele. No, entonces me quiero salir. Bueno, como el otro no quiere, entonces eso, tu desistimiento, es tanto como si tuvieras desistido de la acción. Pero además vas a pagar gastos y costas y demás, ¿sí? O sea, porque demandaste injustificadamente, sí. Y así funciona también una demanda colectiva o es otra cosa. ¿Una demanda colectiva como cuál? ¿Dónde? Dame un ejemplo. Cuando se juntan varios casos que son como, o sea, no similares, cuando es el mismo, ajá, o sea, no sé cómo si una empresa nos hizo el mismo, no sé, daño, por ejemplo, a varias personas, o sea, nosotros tres, y pues es como una demanda colectiva, ¿no? De varias personas. Ajá, es lo mismo, ¿Qué sí, cosa? son representantes generales. Así es, común. Común. Sí. Pero también pudiera suceder que cada quien tiene, puede ser que 3 personas son acreedoras, a los 3 nos deben, pero pudiera ser también que son créditos distintos, pero los 3 decidieron demandar en la misma demanda, puede ser cosas distintas, ¿no? O sea, a los 3 no nos pagaron, a él no le pagaron este pagaré, a él el otro y el otro el otro. Entonces realmente no tiene nada que ver uno con el otro, pero los 3 pueden demandar en la misma demanda. Y esa es una demanda colectiva. Sí. Pero habíamos dicho que eso no era bueno, ¿no? Porque pones todos los huevos en una sola canasta y No no parece, pero ahora ¿quién sí lo hace? Qué loco va a ser eso. Bueno, Bueno, muy ganada. así es, alguien que piensa que eso es bueno. ¿Por qué? Porque piensa que el juez va a estar más comprometido si es una demanda de 500 personas. El juez me tiene que dar la razón porque mira, somos 500. Bueno, pues piensa de esa manera. Y el juez, Ahora cada quien va a elegir su estrategia, ¿no? Y si alguien considera que esa es la mejor estrategia para ganar, pues así lo va a hacer. Pero es que cuando ya ganaste, si ya ganaste una, por ejemplo, que nada más la idea de 500,000 pesos, ya ganaste una, pues te vas a aplicar la misma en la segunda y luego en la tercera. Pero ¿qué tal si son Ya 500 son personas? O sea, Pero pueden ser distintos jueces, entonces pueden resolver de distinta manera. ¿Verdad? Y- Puede variar, y puede el variar. juez Entonces puede cada quien, Le tienes según un- el caso, puede ser, ahí voy, no sé, y a lo mejor en el caso particular de alguno de ellos, oye, ¿sabes qué? Pues este hizo el contrato, pero el contrato tenía una falla, el poder con el que fulanito pidió el préstamo traía una falla, o qué sé yo, ¿no? O sea, oye, pero es que, o sea, puede haber algunas diferencias sutiles entre un caso y otro, sí, aparentemente son iguales, pero puede haber diferencias que alguien estime que es más conveniente separarlos o unirlos. Va por estrategia. Yo no haría una demanda nunca, así como dicen ustedes colectivos, nunca. O sea, no, hombre, avienta uno y a ver cómo te va, a ver cómo te contestan, y avienta otra y a ver cómo te contestan, ¿no? Pero no haría una colectiva porque realmente estás poniendo en riesgo a todos. Pero, sí. Y si vale, si tengo, por ejemplo, 500 casos, compactar 100, 100, 100, 100. ¿Se puede? Claro. 101. Pero, o sea, en el caso de que fueran, por ejemplo, 3 personas, o sea, el juez no puede resolver. Actores demandados. ¿Dónde? Actores demandados. Actores. Ajá. El juez no puede resolver de que a este sí le tienes que pagar, a este no. Claro que sí. Ah. Como insisto, ¿verdad? Puede ser que alguno sí justificó y el otro no. O sea, tampoco es como que vas a perder todos o ganar todos. ¿Dónde? pero o sea, si tiene un representante, ¿cómo tiene que ser la misma? O sea, la que diga una persona que pase lo mismo. Híjole, ahí estaría interesante. Porque si alguno de ellos trae una falla, muy probablemente las excepciones, las defensas van a ser distintas. Y entonces a lo mejor no están a lo mejor realmente haciendo una misma acción, porque hay diferencias en las acciones de uno y otro. Pudiera ser, habrá que ver el caso concreto, ¿no? Pero pudiera ser que haya diferencia entre un caso y otro. Y que entonces no están obligados
a hacer un representante común. Habría que hacer. Bien, más adelante te dicen, igual lo mismo, que te repite lo que ya dijo hace rato, el representante común será el único que pueda representar a los que hayan ejercido la misma acción u opuesto a la misma sección, con la exclusión de las demás personas. Más adelante te dice, el representante común es responsable de la negligencia, lo que acabo de decir hace rato, y responder de los daños y perjuicios que se ocasionen. ¿Okay? Bien, más adelante dice el artículo, ahí tiene el 54. Mientras continúe el mandatario judicial o representante común, los emplazamientos, notificaciones y situaciones tendrán la misma fuerza que se extiendan a los representados sin que sea permitido pedir que se entiendan con esto. Que se ha roto bien, pues, ¿no? Pero no pueden entenderse las notificaciones con los representados, únicamente se puede hacer con el representante común. Pues. Más adelante te dicen, entonces lo que te decía hace rato, cuando tienen una misma acción o cuando tienen una misma excepción, entonces dice aquí el autor, el representante común es muy conveniente, porque si no en ocasiones pueden hacer que el juicio casi sea imposible de seguirlo. Porque no se van a oponer. Porque se van a oponer de manera distinta. Entonces te dice, por ejemplo, te da el ejemplo del autor, te dice, y esto hace imposible el procedimiento, porque uno de los demandados puede apelar el auto que dé entrada a la demanda. Presentado la demanda y el juez, el primer auto, ¿cómo se llama? De erradicación. Entonces, ese auto puede ser que uno de los demandados lo impugne. Oye, juez, ¿no debiste admitir esta demanda? Este no es un juicio ordinario, es un juicio civil, tú no eres competente, qué sé yo. Entonces, puede ser que uno haya contestado eso, te dicen, que uno apele la entrada de la demanda. Otro puede oponer excepciones dilatorias y otro perentorias. Después vamos a ver defensas, excepciones quiere decir defensas. Y hay defensas, te dice ahí, dilatorias y perentorias. ¿Qué será dilatorio? ¿Qué es dilatar? Alargar. Entonces habrá casos en que están demandando algo y la defensa es dilatoria. O sea, como una prórroga. Entonces quiere decir, oye, no niego que te debo, pero no te debo ahorita. La deuda dice que te debo pagar en el año 2021. O sea, no estoy entrando al fondo del asunto. Porque tú no estás todavía capacitado, facultado para demandarme. Es una dilatoria. Cuando no hay capacidad de demandar. Sí, cuando no se cumple la... Tú estás simplemente dilatando. Oye, sin entrar al fondo del asunto, yo todavía no te debo pagar. Porque aquí dice que te debo pagar hasta tal fecha. Que tu papá te prometió cuando termines la carrera, te va a regalar un carro. Y está, vayan para el carro. Cuando termines la carrera. Dilatorio. Entonces, esa es la excepción dilatoria. O sea, no entramos en el asunto siquiera de si existe o no existe la obligación, si fue incumplida o no. ¿Sabes qué? No me la puede reclamar todavía. A diferencia de una acción, una excepción, una defensa perentoria. Perentoria viene de perecer. ¿Sabes qué? Esta excepción está diciendo ya te pagué. Esta excepción dice ya prescribió. ¿Ok? Entonces sí estoy entrando al fondo y estoy acabando con la acción que están demandando. Entonces fíjate cómo son distintas. Imagínate, te dice el autor, que si hubiera varios demandados, uno apela el auto de erradicación, otro dice que la deuda todavía no se puede exigir, y el otro dice, no, ya se puede exigir, incluso ya la cumplí, ya prescribió. Entonces, eso va a hacer que el juicio sea imposible llevarlo con un representante común, porque el representante común tiene que agarrar una de las posturas. Sí, no. ¿Verdad? Entonces no puede estar representando a uno que dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Uno está diciendo que la deuda, por ejemplo, todavía no se puede exigir, y el otro dice no, que ya se exigió e incluso ya prescribió. Entonces como son defensas totalmente, una se contradice con la otra, no puede haber un representante común. Cuando está el representante común, que al mismo tiempo es representado por otro, los representados del representante común tienen que aprobar al tercer representante. No, ya del momento que se representa, él va a poder hacer lo que quiere. Bien, más adelante te dice, para evitar esto, te dice ahí el autor, el artículo 155 establece que los términos, que por disposición expresa términos son plazos, o que por disposición expresa de la ley o por naturaleza del caso, no sean individuales, se tienen por comunes para las partes. Fíjate esto.
lo vamos a ver con más detalle, pero los términos en principio son iguales para todas las partes. Los plazos que hay en un juicio siempre tienen que ser iguales. ¿Por qué? Para lograr una igualdad entre las partes. No puede ser que a uno le dé 5 días para contestar y al otro 8 y al otro 4. No. Debe ser los mismos términos. ¿Vale? Sí, que tiene que ser como Para que para igualdad. Pero, después vamos a ver, un término es común cuando, vamos a imaginar que piden 5 días para hacer algo, contestar una demanda y demás. A este lo notificaste el día 1, a este el día 3, a este el día 5, a este el día 2. El término es común cuando va a empezar el término en el último de los notificados. Aquí va a empezar el término de los 5 días de lo que quieran dar. Ese es un término común. ¿Ok? Sí. El término va a comenzar hasta que haya notificado al último. ¿Ok? Entonces todos van a estar pendientes de si ya le notificaron al último. Hay términos que empiezan a correr inmediatamente te notificaron a ti. Te notificaron, ya empieza a correr tu término, empieza a correr. Y el término de este y cada quien son términos independientes. Y cada quien tiene que contestar la demanda de manera independiente del otro. Ya te notificaron, ya te está corriendo el término. Pero hay términos que se llaman comunes, ¿okay? Que empiezan a contar una vez que hayan notificado al último. Ahí empiezan a contar. Entonces, como a este le notificaron al 5.º día, aquí empiezan a correr los 3 días o 5, lo que haya sido, para todos. Entonces, mientras a este no empiezan a correr los términos porque no le han notificado a los demás. ¿Y eso tiene la notificación? ¿Mande? La notificación. Se va a hacer una constancia de en qué fecha le notificaron a cada uno de ellos y entonces pues, todos tienen que estar pendientes del último. ¿Verdad? Oye, ¿a fulanito ya lo notificaron? No, todavía no. Ah, bueno, entonces a ninguno nos está corriendo ningún tiempo, ningún plazo todavía. Ya notificaron al último, ya agregaron al expediente esa notificación de este último. ¿Cuándo lo hicieron? Ayer. Bueno, pues ya empieza a correr para todos. A partir de ayer es cuando empieza para todos. Para todos. Entonces no son términos independientes uno de otro. En algunas ocasiones los términos son independientes y en otras son comunes. Hay que esperar al último. Esto es lo menos frecuente. Pero eso pasa siempre, es la misma demanda para... No, esto pasa cuando la ley dice expresamente que es un término común. Que es la excepción. O sea, la ley señala, no sé, 1 o 2 casos nada más. Todo lo demás no existe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces se presta a trampas. ¿Cuál es la trampa que puede hacer ahí el abogado contrario? Empezar desde el primero y esperar a que corra desde el último. O sea, empezar tipo. Ay, es que no empezar a trabajar desde el primero. Pero pues, como adelantarte. Porque estás adelantando, ¿no? ¿Cómo que adelantando? No, pues Tú sí me entendiste, pero no sé cómo explicarlo. O sea que cuando va el primero, le dice el quinto. Es que todavía no tienen orden. No, entonces, Es el 1. tú puedes elegir. Es lo importante que se entienda. A veces que así pasan las demandas. Vamos a ver, ¿no? Alguien alega aquí, no entiendes nada de la demanda, pero el otro le contesta, y entonces entendió. El juez no sabe ni que es una guerra de locos, ¿no? Es que están discutiendo, no entiende el juez, a ninguno no lo entiende, ¿no? Una redacción pésima y el juez no les entiende ninguno. Y estos locos que están, pero le entendió clarito, están en la audiencia, todos peleándose en la audiencia. Y el juez dice, ay, güey, esos locos que no saben, no se entiende ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué quieren, no? Pero ellos se entienden, ¿no? No se podría que esperar a ver cómo contesta, si no saben. Que lo deje que conteste y ya sabe cómo les está haciendo la contestación. Por ejemplo, a este le conviene, en principio, esperar a que este haya contestado. ¿Por qué le conviene? Para ver cómo contestó, qué dijo y qué no dijo, no incurrir en contradicciones. ¿Ok? Pero lo que hacen en la práctica, por ejemplo, si a este le notificaron del día 3, y ya le notificaron, y entonces se hace el acta donde dicen en fecha tal se le notificó fulanito. En la práctica lo que hacen, esta notificación, esta constancia, esta diligencia, la esconden. Ay, sí. ¿Cómo escondes una? La escondida Porque la tienen actual. en un cajón, Pero no está agregada al expediente.
Entonces todo el mundo piensa que a este todavía no le han notificado. No es posible. Y todo el mundo está esperando que dé el día. Falta fulanito que lo notifiquen. No es cierto, ya le notificaron, pero nadie ha visto la constancia. Pero la que le dejan en la parte o la que el actuario. El actuario. Porque La hace que está en el El expediente. actuario te va a entregar copia de la demanda, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Y él hace una constancia, me constituí tal día, en tal fecha, en tal domicilio. Y lo pone en el Esa expediente. constancia lo debe agregar el expediente, No pero lo- no lo agrega. Pero el Y todos los actuario. demás están esperando que a este le Pero el notifiquen. expediente no saben quién es el que No, falta. o sea, no, ya le notificaron. Entonces todo el mundo está esperando que le notifiquen a este para que empiece a correr el término. Ya está corriendo. Pero como no Pero tenés la- Entonces ya tenemos 4 notificados. Pero todo el mundo piensa, ahí voy, todo el mundo piensa, ahora falta este que lo notifiquen. No es cierto, ya está notificado el día 3. Entonces maliciosamente pero escondieron esa constancia. ¿Vale? Hay constancia. Si hay constancia, pero Ah, no esconden la que constancia. ponen en la que ponen en el. La deben agregar al expediente, ahí voy, la deben No, agregar al está de expediente. acuerdo. Pero no la agregaron, maliciosamente. Entonces, pasa el término y ahora sí la agregan al expediente. Y todo el mundo lo ¿cómo? Ya le habían notificado a este desde tal fecha. Siempre como la regla es que va a empezar a contar el término, cuando les notifiquen al último, esconden una. Y entonces todo el mundo piensa que a este no le han notificado. No es cierto. Ya están todos notificados, ya está corriendo el plazo para todos. Pero no es cierto. Lo que pasa es que esa constancia de este está escondida. La Y puedes. no la agregan. Pero el. O sea, la esconde Indebidamente le esconde la el actual. actor. Y le pagan. Pero la Pero porque está a favor de. A favor de alguna de las partes. Ah, Tú no pues está agregues eso. bien. Le das un mochecillo. ¿Cómo que está bien? Tú no agregues eso y entonces eso es lo que pasa en la vida práctica, ¿verdad? En la vida diaria. Por eso es muy riesgoso Pues, este. está bien. Hay que estar sobre los ¿Qué pasa? acuarios. Hazme una constancia de que no se ha notificado a nadie. Hazme una constancia. ¿Por qué? Porque al resto no va a salir con que uno ya está notificado. Y todo el mundo creíamos que no estaba notificado. Entonces, ¿cómo le haces para prevenir eso? Eso. Hay que O sea, estar ya sobre los dice ya. acuarios, ¿verdad? Hazme una constancia de que al día de hoy no se ha notificado o falta fulanito de tal. Y no te lo va a hacer. ¿Y quién está haciendo eso atrás del actuario? Acuérdate que Todos los días. Pero Sí, no yo sé- lo que iba a preguntar es que a qué hora. Y es preguntar algo Siento para- que tienen un departamento exclusivo de que atrás del Pero poner una actuario. fecha de cuando de que al siguiente, pone fecha del siguiente, de un día antes de que la junta El el día- expediente. no, el día que fue, porque él tampoco va a mentir. Pero entonces, si no está en el expediente, Así es, nadie sabe que ya notificaron a todos. entonces ¿cuándo la saca? O sea, ya Cuando nunca. pasa el tiempo. ¿Y cuánto cuesta? Pero ya pasaron ¿cómo dos. ¿cómo la va a meter en el expediente con regla? Así llegas y son. Claro. ¿Cuánto cobra el licenciado Prox? Gracias. ¿Andé? Ahí para otra. ¿Otra vez cómo? Que si no te puedes quejar con alguien del actuario. No, claro, va a ser motivo de pataleo y demás, pero por pronto ya el tiempo ya pasó. No te echas a ti una constancia de esa constancia. No es, Por así decirlo. como el actuario, ahí mismo debiera hacerla a mano. Una copia o una Y copia. dejar una copia, pero pues no, Pero ahí pasa, mismo. no pasa en la práctica. Ahí mismo, en el momento que está notificando, el actuario ahí debiera ser a mano, si no trae otra manera, que normal es que no va a traer otra manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí debiera ser la constancia, Y dejarla donde. A la entregársela persona al que notificado, notificó. a quien esté en el domicilio. Eso debiera ser, pero pues nadie lo hace. El que llegue a notificar no sabe nada de derecho ni cuenta, ¿no? O sea, está X, el encargado, qué sé yo, ni cuenta. Bien, te dice más adelante, objeto de la demanda. Entonces te dice el autor Teresa, ¿cuál es el objeto de la demanda? Se reclaman, ¿no? Aja, finalmente, pero ¿qué es lo que se reclama? El derecho social. El derecho, ajá. Entonces te dice ahí, Esa es la pregunta. finalmente el objeto del proceso es el derecho subjetivo material protegido por la acción. ¿Ok? Bien, entonces te dice, va a haber muchos tipos de acciones en atención al derecho subjetivo material que se está reclamando. Entonces te dice más adelante el autor, pueden haber varios tres tipos de objetos y que coinciden con las acciones que más adelante va a estar aquí. La primera, del estado de capacidad de las personas, ¿verdad? Está reclamando un derecho sustantivo familiar, que dice ahí más adelante. Los derechos subjetivos materiales están protegidos por acciones del Estado civil. ¿Cuáles? Nacimiento, nulidad, filiación y reconocimiento. Las siguientes, dice, cuando está reclamando el cumplimiento de una obligación personal por parte del deudor, te dice ahí, de dar, hacer o no hacer, cuando vienen obligaciones,
Ya. Bueno, te das cuenta que esos son los tipos de obligaciones que hay. Dar, hacer o no hacer. El que esté demandando tiene que estar, si está demandando el cumplimiento de una obligación, va a estar demandando que el otro haga o no haga. ¿Ok? Porque son las obligaciones, el contenido de las obligaciones. Más adelante te dicen, que es el caso de los ejecutivos, cuando el objeto de la acción es precisamente el pago de una cantidad de dinero, conviene expresar en la demanda su monto para determinar la competencia del juez. Tienes que decir el monto, ¿para qué? Para saber si vas a un juez de menor o mayor cuantía. ¿Okay? Finalmente, los juicios que tienen por objeto la protección de derechos exclusivos materiales de carácter real están protegidos por acciones reales. ¿Cómo que menor o mayor cuantía? Pues, hermano, no venir hoy al baño. Porque tanto no llegan a la primera instancia. Ya, Bien, más adelante te dice exposición de los hechos. Yo tengo Sí. los 3 diferentes tipos de objetos que pone el autor: es el cumplimiento de la obligación, el pago de una cantidad y lo de la capacidad o estado de las personas, y la protección de los derechos sustantivos. ¿Lo pone como una cuarta o lo pone como en otra categoría? Parece como que estuviera dentro, pero realmente es como una cuarta, ¿no? Son clasificaciones doctrinales. ¿Okay? Bien, dice exposición de los hechos. En la demanda tiene que decir, que dice ahí, por ejemplo, aquí está una demanda: Elizabeth Juárez, mexicana, mayor de edad, casada, empresaria. ¿Qué quiere decir? ¿Será necesario decir que está casada? No. Depende. Pues a veces. Depende de la acción que está intentando, ¿no? Pero, ya sabes, es que, como están ahorita las feministas, no, que quieres saber, estoy casado, soltera, ¿qué te importa? Entonces, sí, es cierto, ¿no? Porque ándate, ¿verdad? Yo no quiero usar la anillo, tampoco la. Porque tienes que saber si estoy casado o no. En fin, esto ya está brava. Entonces, bueno, simplemente con que digas, o sea, yo creo que no es, dependiendo de la acción que estés intentando, ¿no? Pero en principio no es necesario. Sin adeudos de carácter tributario, necesariamente le está diciendo ese juez, le está diciendo a un juez, en este caso a un juez concurrente, a un juez mercantil, le está diciendo, oye, yo no debo dar nada de impuestos. ¿Para qué andas diciendo que no debes impuestos? A lo mejor sí los debes. Pero eso no lo Y entonces puede ser que estés mintiendo. ¿Para qué andas diciendo? Habla lo menos posible. En serio, no, o sea, no se hacía poner todas las generales para, como, al contrario, que prevenir. O sea, que no investiguen. ¿Para qué dices que no debes impuestos? Ahí te está preguntando. Bien. Con domicilio convencional tienes que señalar el domicilio ubicado en tal lugar. ¿Ok? Bien. Normalmente este domicilio que está señalando ella, ¿verdad? Para ir en ocasiones, es el domicilio de los abogados normalmente. ¿Ok? Que por medio del presente escrito y demás anexos que se acompañan en el carácter de apoderar, generar efectos y cobranzas de la persona moral tal, personalidad que justifico por la copia certificada de la escritura pública número tal, dice, yo soy apoderada de esta persona moral, lo cual te acredito, traigo una copia certificada que estoy agregando a la demanda, ¿okay? De la escritura número tal, donde viene el poder seguramente. ¿Ok? Y en términos del artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles, en el Estado de Nuevo León, aplicado de manera supletoria a la ley mercantil, dentro de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notificación e interpelación o requerimiento de pago que se tramita bajo el expediente tal, a fin de promover el juicio ordinario mercantil en contra de tal persona moral que tiene el domicilio tal. ¿Ok? Entonces, aquí acuérdate, tiene que es ella, o sea, en este caso el actor, va a señalar quién es la parte demandada, material, ¿okay? Y dónde vas a notificar. Aquí, este domicilio es el domicilio real de la persona moral, ¿okay? O el domicilio real de la persona física. Tú no le puedes notificar donde tú quieras, no, en su domicilio. Oye, pues que yo veo que de vez en cuando el señor viene por aquí en la noche a ver a esta muchacha. No le puedo notificar. Pero puede ser el domicilio del representante también, ¿no? Puede ser el domicilio del representante. Híjole, es bien difícil decir. Eso va a ser problema. Bien. Que si puede ser el domicilio del representante. Al representante. Entonces otra vez, no, tienes que notificar en mi casa. Sí. Por eso, pero hay dos domicilios, ¿no? El que es para abrir y recibir notificaciones y el que es... Estamos hablando del domicilio del demandado. Ajá. El demandado todavía no señala domicilio para oír recibir notificaciones. Ok, entonces se pone el verdadero domicilio. Ajá, y luego ya esa persona
Así es, el domicilio que quiera. Entonces en ocasiones pasa que en un contrato, dicen en el contrato, te vendo, quién sabe qué, se señala como domicilio de las partes y ya señalan un domicilio. El del vendedor, el del comprador. Y el problema es, si tienes que notificarle en este domicilio que dice el contrato o en su domicilio verdadero. Porque en ocasiones a lo mejor este domicilio no corresponde con el domicilio verdadero o ya lo cambió. ¿Cómo vas a saber? ¿Le dirías al juez? No. ¿Cómo vas a saber? Le pregunto, pues, le dices al Has juez. peleado. ¿No le dices al juez? ¿Qué le vas a decir al juez? El problema, pero no entiendan el problema. El problema es dónde vas a notificar. Donde dice, pero ya la corte te ha dicho que no. Tienes que notificar en el domicilio verdadero. El propósito de notificar es que el demandado se entere de que hay un juicio en tu contra. Y la mejor manera que se entere, en su casa. Puedes notificar a unos lugares, o tú puedes ir a notificar a Nomás puedes hacer un solo trazamiento. Entonces, ¿dónde va a ser? En el verdadero. Porque el propósito es que se entere. Muchas veces notificaban en el Pero esto dio motivo a una jurisprudencia. O sea, hubo casos que se resolvieron en su casa. Entonces, el domicilio que está señalando aquí debe ser el domicilio, su casa. En este caso, el domicilio fiscal de la persona moral es ese. Puede ser que la persona moral tenga sucursales. No sé, o está rentando por ahí, quién sabe qué, vas y le notificas ahí, y él te va a decir el día de mañana, me notificaste en un lugar donde no es mi domicilio. Allá, quién sabe qué, rento, lo que sea, pero ese no es mi domicilio. Pero ya ¿Cómo todo- sabes cuál es el domicilio de una persona moral? Tienes Registro que público de la checar propiedad. en el SAT, ¿verdad? Por ejemplo, Ah. en la Secretaría de Hacienda, ahí te va a decir cuál es el domicilio fiscal de esa persona. Pero puede ser aún así que haya cambiado de domicilio físicamente, pero ante el SAT no cambió. Y llegas tú y a lo mejor está abandonado el lugar. Pero es el Pero que el venga, no vive. pero es el que venga en la constancia. No hay duda, pues no hay nadie, no hay duda. Pues, pero- Si llega el actuario y no hay nadie en esa casa, está abandonada, no hay duda de que no se está notificando. Y no- Peor tantito, ¿no? Hay constancia de que no se está enterando, pues no hay nadie. Pero- no hay duda de que no se está enterando. Sí. En los casos, o sea, que se notificaba en el domicilio pactado y no en el verdadero, Ajá. si pasaba el tiempo, la parte demandada podría alegar que se le notificó en un domicilio. Eso va a alegar. Ajá, en aquel entonces, digo, para que sea de formación jurisprudencia, hubo quienes alegaban, no, ¿cómo me voy a enterar? Entonces, ¿eso es lo que firmaste en el contrato? Pues sí, pero realmente no se cumple con el cometido del emplazamiento, que es que me entere. Pues es que tú fijaste ese, pues sí, pero ya no me lo domicilio, ya vive otra persona ahí. Es problema del actuario. Y finalmente llegó O de la corte a la protectora. conclusión de que no, notifícale donde realmente vive, no donde es pactado. Pero pues luego es un problema saber dónde realmente Así es. vivimos. Entonces, si no sabes qué vas a hacer, Pues si te no sabes esperas. dónde vive el demandado, Pues en el periódico. privado. si vas a ir por edictos, vas a ir por edictos. Qué Si va a hacer una investigación, le van a mandar un oficio a la CFE, agua de drenaje, oye, hay una empresa tal, ¿tienes tus domicilios? Sí, mira, aquí hay un contrato. A todos esos domicilios van a tratar de notificar. Una empresa Y si virtual. todos los lugares dicen que no existe, ahora sí, por edictos. Ok, entonces te dice ahí el autor, vienen entonces los conceptos reclamados. ¿Qué pasa cuando es representante de una empresa fantasma? Como que Para saber, ¿no? O sea, una empresa legalmente constituida que se utiliza para la evasión fiscal y pues la representas, ganaste el juicio y 5 años después el Servicio de Administración Tributaria descubre que era fantasma. ¿Hay una repercusión sobre ti? pero, a ver, ¿cómo tú demandaste a quién? No, si yo represento a una empresa virtual Ajá. y gano el caso y 5 años después descubre que era La fantasma, empresa fantasma, o sea, como persona moral pues. el SAT va a ir al lugar, al SAT no lo vas a engañar. Si tú tienes una empresa, el SAT va a ir físicamente a ver dónde está la empresa. Ah, por eso, No, tiene eso su ese domicilio virtual no establecido y existe, todo. virtual no existe, no hay empresas virtuales. Por El eso. SAT va a ir a un lugar físico. Si tú no dices físicamente dónde está el lugar, el SAT no te permite, Ah, sí, no te permite darte alta tampoco. no puedes constituir a esa persona moral sin que tenga un lugar físico. Oiga, yo soy bien moderno, yo quiero un lugar virtual. No. Yo tengo que ver dónde te vas a constituir. ¿Por qué? Pues porque las personas cometen delitos con eso. Entonces, por eso el SAT se tiene que cerciorar dónde está físicamente, porque ya sé que me van a engañar. Y entonces te dice, por ejemplo, en este caso, está demandando el cumplimiento del contrato. Acuérdate, ¿qué es lo que puede demandar cuando hubo el incumplimiento de un contrato?
¿Qué es lo que puedes demandar? Cumplimiento forzoso o pago de El daños. cumplimiento o Pago de daños y La perjuicios. rescisión. Ajá, o la rescisión y el pago de perjuicio. En ambos casos. Entonces, por ejemplo, en este caso está pidiendo, cúmpleme el contrato. ¿Ok? Y pago de la cantidad de tantos, los equivalentes de moneda nacional al momento de hacer el pago, se dice ahí. Pago la cantidad del 6% anual respecto de la cantidad indicada, como intereses moratorios vencidos, por el artículo tal, pago de gastos y cosas. Hechos. ¿Qué vas a decir en los hechos de una demanda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? En fecha tal, puede ser. Lo que pasó para... Se casaron. Pero finalmente, o sea, en fecha tal, hicimos un contrato que estoy agregándote la demanda. Tiene que venir ese contrato, perdón, en copia certificada, no puede venir en copias simples, tiene que venir en copia certificada, ¿ok? Y le está diciendo al juez, oye, en fecha tal hicimos un contrato y nos comprometimos a lo siguiente, fulanito se comprometió, pues a hacer un piso, un edificio, lo que sea, ¿verdad? Y se estuvo verificando mes con mes, y pues resulta que llegó la fecha de entrega y no terminó el edificio, y que quién sabe qué, entonces eso es lo que le va a hacer ver al juez. Entonces te dice ahí el autor, te dice exposición de los hechos, ¿ok? El juez dice, la característica del derecho de petición que dije el actor al juez para que intervenga en el domicilio que tiene el demandado consiste en exponer al juez en forma clara y precisa los hechos que dieron origen a la controversia y de los que deriva el derecho material subjetivo. Dice, además, por ello, el artículo tal, 255, establece que los hechos en los que el actor funde su pretensión, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tienen o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Entonces, te está diciendo ahí, en la demanda, para hacer la declaración te dice ahí clara y sucinta de los hechos. Tú vas diciendo un hecho y la parte contraria en la contestación tiene que decir si ese hecho en particular es cierto o no es cierto. ¿Ok? Entonces dice, por ejemplo, el primero, el día 7 de junio del 2011 mi representada, en su carácter de parte prestadora, celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa tal, en calidad de parte contratante, cuyo efecto fue llevar a cabo por la parte contratada el desarrollo de ingeniería básica y detalle y quién sabe qué cosa. Tenían que hacer una planta dentro de lo que salen, tenían que hacer una planta y clorito de sodio. De acuerdo con lo establecido en la cotización identificada en tal lugar, dice que en forma integral de la cual integrante dentro de su anexo A, dice documentos sobre los cuales me permito exhibir en original juntamente con el recurso que me ocupa. Te dijo ahí el autor, el que está haciendo la demanda, va a decir en sus hechos en qué documento se fundamenta. Y él te está diciendo, aquí en este caso, por ejemplo, hicimos un contrato, el contrato te lo estoy agregando. Luego te dice, los cuales me permito exhibir en original, te estoy exhibiendo pues el contrato original que firmamos, ¿ok? Juntamente con el recurso que nos ocupa. Entonces te dice ahí, lo primero que te acaba de decir el autor, tienes que señalar si el hecho está fundado en algún documento, en qué documento está fundado y si tú tienes a tu disposición ese documento o no lo tienes. Te lo acaba de decir. Si no él da giro para que le llegue. En principio, hay documentos que están a tu disposición y habrá documentos que no están a tu disposición, que tú los puedes obtener. En principio la ley te dice, todos los documentos que estén a tu disposición los tienes que exhibir junto con la demanda. Es tu obligación, si vas a hacer una demanda, agregar todos los documentos que tú tienes a tu disposición. Habrá documentos que yo no tengo a mi disposición. Vamos a imaginar que yo necesito una constancia de que yo le pagué a fulanito de tal. ¿Okay? Y yo le digo al juez, pues la manera de acreditar que ya le pagué a fulanito es en el estado de cuenta bancaria, en la parte contraria. Ahí consta un depósito que yo hice. ¿Ese documento estará a mi disposición, actor, o no?
No, Pues- o sea, lo tienen que pedir, pues. Pero está a disposición del actor, ¿sí o no? Para ver si tengo la obligación o no de exhibirlo. No, pero tienes que decir que existe y que no está a tu disposición. Está, tú lo puedes obtener, ¿sí o no? Eso está a tu disposición. ¿Lo puedes obtener o no? ¿Sí lo puedes obtener? ¿Cómo lo tienes? No lo puedes obtener. ¿Por qué? Porque esto es un estado de cuenta bancario de la parte contraria. Si tú vas al banco a pedirlo, No, o sea, si le pides, ¿Quién pues, es? que mande un oficio al banco. entonces, ¿está a tu disposición o no? No está a tu disposición. Tú, si vas al banco, no te lo van a dar. ¿Ok? Entonces le vas a decir, pues, este documento no está a mi disposición. Tú lo vas a pedir. Y el juez lo va a pedir. Pero ahí la importancia es ver qué documentos están a tu disposición. Si tú vas y lo pides, ¿te lo dan? No. Bueno, no está a tu disposición. Si tú vas y lo pides, ¿te lo dan? Sí, sí está a tu disposición. Y si no lo acompañaste con la demanda, te van a decir que la demanda, no, sí, que no vas a acreditar. Ya no lo puedes pedir posteriormente, porque tú debiste haber acompañado tu demanda todos los documentos que tenías a tu disposición. Si querías demostrar algo que está en el registro público de la propiedad, Tienes que llevarlo. ¿está a tu disposición o no? Sí, porque lo que pides en el registro público de la propiedad es público, te lo tienen que entregar. Entonces tú, eso sí está a tu disposición, lo tienes que agregar junto con la demanda. No le puedes decir al juez, ahí voy, este documento que está en el registro público de la propiedad no está a mi disposición, no es cierto. Sí está a tu disposición. Si tú vas y lo pides, te lo van a entregar. Pero al del banco, nada más le van a dar copia del estado de cuenta. ¿A quién? Al cuentaviente, al interesado. Si yo, que soy un extraño, voy y pido cuenta, el estado de cuenta es tuyo, porque el banco va a decir, ¿tú qué? Son datos No, porque a mí me personales. interesa ver cuánto dinero tiene mi amigo. No. Nada más puede venir a él a pedirme. En los Entonces, testamentos, no está a mi disposición. en el Archivo General de Notarías, puedo ir yo o... ¿Tú quién eres? O sea, yo partectora que... Bueno, más bien, yo representante del heredero. Sí. Puedo, o sea... Pero el que no es heredero, Bueno, si va y le piden, le van a decir, no, compadre, a ti no te puedo dar esa información. Y si soy Del potencial testamento. heredero, o sea, puedo ver el de mi papá Lo que hay ahorita, que llevar, acreditar que está muerto. ¿Ya? Si no ha muerto, no te van a dar copia de él. aunque sea heredero. Aunque sea heredero. Bien, ¿verdad? ¿Cómo sabes? O sea, no eres. Quería ver. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ahora otra cosa, dice el autor ahí, un documento público o privado, ¿cuál será la diferencia? Que uno está... Que uno no inter... O sea, un documento público puede estar en el registro civil y un documento privado puede ser un banco. No, que el de los datos, no tiene que ver con datos personales. No. El documento público es el que está hecho ante un notario público o ante una autoridad. El documento privado es el Puede que ser no unas está. soluciones de autoridades, ¿no? Por ejemplo, los créditos que También porque está hecho por una autoridad. Entonces, todo lo que está hecho por una autoridad o ante un notario público es documento público. ¿Ok? Lo que no es documento privado. Y no Entonces, por ejemplo, este contrato que celebraron estos privado. es un documento privado. Pero si fueron y lo hicieron ante notario público, Es público. Un contrato comprando un inmueble. Privado. Si es un notario, si es privado. depende si fue privado o lo hicieron ante notario. ¿Ok? Bien, entonces eso te está diciendo ahí el autor. Los documentos tienes que decirle al juez si es público o privado. Y si tú lo tienes a tu disposición o no, tú lo puedes pedir y te lo van a entregar, entonces está a tu disposición. No, pues este documento no está a mi disposición. ¿Por qué? Porque si yo voy al banco no me lo van a dar. Nada más se lo van a dar al interesado. ¿Quién es? Pues el dueño de la cuenta Pero bancaria. no hay un tipo de pruebas que tú las ofreces, pero corresponde a la otra parte aportarlas. Ahí vamos a ver después lo que es la carga de la prueba. O sea, ¿a quién le toca demostrar esto? ¿Al actor o al demandado? Se llama carga de la prueba. La ley te va diciendo que Un documento ante notario, por ejemplo, contrato de compraventa o lo que sea, se puede ir a pedirlo y te lo dan. si tú eres parte de ese contrato, sí te lo van a dar. Si no eres parte, no te lo van a dar. ¿Ok? Pero probablemente ese contrato está inscrito en el registro público de la propiedad. Tú lo puedes pedir allá. ¿Ok? Entonces te dijo ahí el autor, debes señalar el documento público-privado, lo tienes o no tienes a tu disposición,
De igual manera tienes que señalar a los testigos. Entonces ya digo, hicimos un contrato. En el libro de contrato, simplemente en la cláusula segunda se fijó como precio de la prestación de servicio y la suma de tal. Lo agrego como anexo. Se iniciaron los proyectos de mi parte, mandante, quién sabe, y ahí está diciendo todos los hechos, pues. Quiero ver si menciona algún testigo. Fulanito se obligó para los honorarios, te dice ahí. Es de vital importancia hacer mención que de todo lo anteriormente expuesto tienen pleno conocimiento los ciudadanos ingenieros Héctor, Ricardo y Juan Manuel, quienes prestan sus servicios en la empresa que represento y fueron los responsables del proyecto por la empresa tal. ¿Okay? Dice, de igual forma, quienes también tienen pleno conocimiento sobre el aspecto de la anterioridad y podrán dilucidar con claridad los hechos son estos otros ingenieros. Entonces te dice ahí el autor. Tienes que señalar nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos. Ahí está él diciendo, ¿verdad? Los testigos son tales. ¿Ok? En el Código de Prevención Civil esto te dice. Tienes que señalar nombre, domicilio del testigo y además su domicilio para saber dónde van a notificar los testigos. ¿Okay? Más adelante te dice. Entonces, fíjate cómo la demanda se fue enumerando hecho por hecho. Pero los testigos tienen que aceptar ser testigos o Están obligados. se los puede señalar. Señalas a quien sea y está obligado, él lo va a obligar. Bien, fíjate cómo los hechos están numerados. Entonces el demandado tiene que ir contestando. El hecho número 1 es cierto o no es cierto. El hecho número 2 es cierto. O sea, tiene que ir contestando el demandado. Entonces te dice aquí el autor, esto, los hechos deben ser claros, y esto va a beneficiar, si son claros, le va a beneficiar al demandado porque el demandado tiene que contestarlo. Entonces te dicen, en esta última exigencia aparentemente no tiene sentido, pero es de aplicación práctica. En práctica, porque beneficia al demandado al permitirle referirse en su contestación a cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos, negándolos o indicando que los ignora por no ser propios. Entonces dice, el demandado ve la demanda y tiene que ir diciendo de cada uno de los hechos si es cierto, confesándolos, no es cierto, negándolos, o, ¿sabes qué? Ese hecho no sé, ¿sabes qué? Yo no sé, por ejemplo, el hecho número 1, mencionaron hace rato. En fecha tal se constituyó la persona moral que represento. ¿Qué va a contestar el demandado? ¿Lo confiesa, lo niega o ignora porque no es propio? Lo ignora porque es propio, ¿verdad? Oye, fíjate que yo constituí una empresa. Es un hecho tuyo. Ese hecho no es mío. Porque si o sea, no es entre los dos. Ajá, si lo comprueba. Si es un hecho, él va a mencionar un hecho. Si es un hecho de él, el otro va a decir, yo no sé, es un hecho propio tuyo, pero ya yo voy a confesar, decir que sí es cierto en lo que esté involucrado, o no es cierto, o no es cierto, no hicimos ese contrato, hicimos este otro, ¿verdad? O no pactamos eso, lo estoy negando. O tercera, el hecho no es propio. Entonces alguien dice, en fecha tal constituimos una persona moral que se dedica a lo siguiente, ese hecho no es propio. Yo no te puedo decir si sí o si no, es un hecho que tú hiciste. ¿Sí? No es un hecho en el que a mí me conste. Si dices que sí y a la mera hora no era cierto y el juez lo descubre, tú también te ves involucrado. Sí, pero normalmente casi todo lo que te van a decir son cosas que te van a perjudicar. Sí, normalmente. ¿Qué sucede si un hecho es cierto pero en parte? Entonces vas a decir, ¿no? Es cierto parcialmente, es cierto esto y no es cierto esto otro. Entonces por eso te dice el autor, la ley así lo dice, la descripción tiene que ser claritita, en párrafos y demás, para que el otro se pueda referir fácilmente. Pero habrá quien, como estrategia, un abogado cochino, se va a aventar 40 hojas continuas, sin coma ni nada, ¿no? A ver, dime si sí o no. No, hombre, espérate, pues ¿cómo que sí o no? Pues aventaste 40 hojas, no te puedo decir si sí o no, porque son muchos hechos. Después te dice la ley, no, vete cada hecho por párrafos, precisamente para que haya claridad
el juez pueda saber en dónde hay discrepancia. El día de mañana, las pruebas van a versar donde hay discrepancia, no donde las partes están de acuerdo. Si en el primer hecho las partes están de acuerdo que se celebraron un contrato, que el precio de la operación iba a ser $12,000, entonces el juez dice, eso no se tiene que demostrar porque las dos partes están de acuerdo. Y únicamente va a haber pruebas donde las partes no están de acuerdo. Hoy aquí dice que iban a ser pagaderos tal fecha y el otro dice que es en otra fecha. Eso es lo que va a haber entonces. A ver el contrato, a ver las pruebas, a ver testigo. ¿Cuándo iba pagadero? Porque es el punto de discrepancia, lo que nosotros llamamos litis. Por eso es muy importante que el actor sea muy ordenado para que el demandado pueda referirse a cada uno de los hechos y el juez pueda ver exactamente dónde está la bronca, ¿verdad? Dónde está la discrepancia. Pero insisto, un abogado puede hacer como estrategia, se avienta un rollo para que el otro tenga complicación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo confundes al juez también. Yo he visto demandas. ¿Al juez no lo vas a caer bien? ¿Vale? No. ¿Ya sé? Todo lo complicas, ¿no? Incluso pues te pones una soga al cuello porque a lo mejor el juez ni te va a entender que no lo quieres, ¿no? Yo he visto demandas hechas, por ejemplo, con letra color rojo. O sea, con la letra color rojo. ¿Y por qué no haces con rojo? Es que así no pueden fotocopiarlo, porque no sale la fotocopia de la letra roja, la tinta roja, por ejemplo. O letra amarilla, vete a saber. ¿Y para qué pero para qué lo fotocopiaría? Para que el contrario no lo pueda fotocopiar. Una vez que necesita copia del expediente, pues no le van a poder sacar copias del expediente, porque bueno, sí le van a poder sacar copia, pero no se va a ver a qué. Porque la hoja, la color rojo, nada más. Esa es buena. Sí, Eso es muy bueno. pero solo te matas. ¿Por qué? No es cierto, porque el día de mañana tú también vas a necesitar copia de eso. Y aparte Pero le pues puedes lo tomar tengo yo. foto. No, bueno, pero ahorita- ahorita es tribunal virtual, ¿no? O sea, no pasa nada. No, pero aún así, el tribunal virtual no llega hasta el colegiado. Sí, El colegiado necesita originales, necesita copias. Y entonces, para nadie le va a servir. O sea, yo creo, en fin. O sea, mira, gana jurídicamente. O sea, gana jurídicamente, no andes ganando con trampas de esas. Tema rojo. Ratonera. Maña. No, ¿Cuáles ganas- otras hay? Gana. Sí, no. Aquelas. Bueno, así te dice el juez, ¿no? ¿Qué otro? También es importante, te dice el autor, ¿ok? Cuando alguien está, cuando hace la descripción de los hechos en la demanda y después ofrece las pruebas, que es lo que voy a tocar en el siguiente párrafo, en las pruebas te pide la ley que Sí. tú digas qué hecho quieres demostrar, qué hecho de la demanda o de la contestación quieres demostrar, ¿ok? Son 170 hojas Pruebas, sí, de la demanda. así es. Entonces, por ejemplo, mira, Por $12,000. Pero ¿cómo? ¿Qué tanto? Se te sale más caro el abogado. Entonces, por ejemplo, mira, aquí te dice, ¿verdad? ¿Qué tanto escribes? ¿No lo que? No lo cobran. Ah, Este contrato, hay fotografías. ya de pruebas. Porque esto ya No se toma. va a acabar ahí la demanda. Ah, Entonces, fíjate, cuando está ofreciendo las pruebas, copia certificada de la escritura pública número tal, entonces la ley te pide que la prueba digas qué hecho quieres demostrar. Y dice, con esta prueba quiero demostrar el hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Nivel. ¿Ok? Entonces tú tienes que decir qué quieres demostrar. O sea, las pruebas no las vas a ofrecer así nomás. Oye, ¿sabes qué? Traigo un testigo y tal. Bueno, pero ¿qué quieres demostrar? Para que el otro pueda defenderse. O sea, cuando estás ofreciendo la prueba tienes que decirle al juez qué hecho quieres demostrar. No nomás, vengo a ofrecer pruebas. ¿Cuáles? Pues traigo un médico y tal, pero ¿qué quieres demostrar? Quiero demostrar el hecho 1, quiero demostrar el hecho 4. ¿Ok? Entonces por eso es importante que estén numerados los hechos de la demanda, porque en el momento que vas a hacer las pruebas tienes que ir refiriendo cuál de todos los hechos quieres demostrar con esa prueba en particular. Esta lo voy a demostrar, pues el número 1, el 4 o lo que sea. Por eso es importante que dice el autor. ¿Ok? Más adelante te dice que debe hacer una exposición clara. Más adelante te dice el autor, fundamentos de derecho y clase de acción. El demandante debe citar los preceptos legales en que funda el derecho, material que hace valer. Aquí adelante debe venir. Realmente uno no debiera uno señalar cuál es el fundamento del derecho. O sea, la regla es, tú le das los hechos al juez y él te va al derecho. O sea, no tienes por qué decirle, ¿en qué artículo dice? No, pero esto no es derecho. O sea, no tienes por qué decirle al juez. No los tienes que Pero en citar. ocasiones no. Pero en ocasiones sí es necesario decirle, porque si no el juez no va a saber. Por ejemplo, antes, cuando había causales de divorcio, tenías que decirle al juez en cuál causal que estás fundada. No quiero divorciar. ¿Por qué razón? O sea, pero- en adulterio. Si Quieres quieres, por ejemplo, aquí, oye,
En este, por ejemplo, está fundando él. ¿Quieres preguntar? O sea, los artículos que deberían... Entonces dice, competencia, usted es competente, bueno, fundamental, procedimiento, en tal artículo viene el procedimiento. El fondo del asunto, en tales artículos viene, del Código Civil viene que yo tengo razón y tal cosa. Entonces, ahí pues dice, señala el fundamento de derecho, ahí está el fundamento de derecho. Él está diciendo en qué artículo se funda. Pues en el artículo tal del Código Civil, en el artículo tal del Código de Procedimientos Civiles. Pero no los escribes. ¿Entiendes? No los escribes. Y si quieres hacer el silogismo jurídico, o sea, que esta es la norma, por costumbre todo el mundo lo hace. Los escribe, Pero los no, escribe. pero no es necesario. Sí, pues Porque porque igual él conoce el derecho. Pero es que no se Pero lo... tú por seguridad, pues no te vas a equivocar, está el artículo. Pero también se lo facilitas, ¿no? Al juez. Bien, vamos a dejar hasta ahí, nos vemos la clase que viene. Los fanáticos. Becerra, es momento. Panamá, Amporri. Los abstractos. Dímelo, Flow. Stop. Los